¿Se me nota mucho, hermanos? Lo de anciano, digo. No quiero estar tan junto de ustedes porque me van a apedrear en este día. Buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos aprendieron la semana pasada acerca de libre albedrío? ¿Cuántos aprendieron? ¿No? Entonces tampoco, ya no hago la segunda pregunta. ¿Qué aprendieron? Pero ustedes, ¿qué dicen? No hay libre albedrío. Para la salvación. Sí hay. Miren qué bonito. Ya se dividieron ustedes solitos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo se ejecuta el libre albedrío en nuestras vidas? Si es que lo tenemos. ¿O qué entendemos por el libre albedrío? Son cuestiones, hermanos, que son preguntas y cuestiones que a veces los teólogos nos han metido en eso, pero que no nos los han explicado, porque no solamente es el decir tenemos libre albedrío, porque nosotros lo tomamos entonces como que tenemos la libertad para hacer lo que queramos, decidir lo que más nos convenga a nosotros. Pero cuando vamos a la palabra, cuando vamos y nos introducimos en ella y entramos en el pensamiento de Dios, no es tan fácil, hermanos. Hoy vamos a ver esto. Hoy leímos acerca de Lucas, ¿qué? ¿Lucas 19? Lucas 9, perdón. Del 57 al 62. Ahí aparecen por lo menos 3 ejemplos de lo que pudiera ser el libre albedrío, pero también de lo que no es el libre albedrío. Pero antes de continuar, hermana, nos quiero llevar en oración a Dios, por favor. Señor Jesús, en esta hora venimos a darte gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor. Te pedimos, por favor, que te manifiestes entre nosotros y que el mensaje que nuestro pastor nos va a dar sea dirigido por ti, Señor. Que por favor tú lo uses, Padre, para que en cada corazón alberguemos esa esperanza, Señor, y esa enseñanza que tienes para nuestras vidas. Que este mensaje se quede con nosotros durante toda la semana, Señor, y que nos permita llevarlo a práctica. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. En esta segunda parte, acerca de lo que es el libre albedrío, nos basaremos, hermanos, en los ejemplos que aparece en este pasaje que vimos. Primer ejemplo, miren, uno de ellos le dijo en el camino. Es una narrativa cuando el Señor va caminando y de esas multitudes que lo seguían, se aparta una persona y va y le dice al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hace un momento cantábamos una alabanza que decía más o menos así: todo es de mi Cristo, o te lo doy todo a Cristo. ¿Cómo decía? No sé, el hermano Israel. Todo es de mi Cristo, por él. ¿Perdón? Todo es de mi Cristo, para Él, ¿y qué? Y por Él. Y si lo vemos, y lo comentaba yo con alguien allá atrás, y si lo vemos teológicamente, hermanos, eso está mal.
porque ni todo es para el Señor, ni nada. Gracias, hermano. Pensé que no estaba. Dice, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y no, miren, no es por Él, porque muchos de nosotros nos dejamos llevar por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestra soberbia, y creemos que todo aquello que tenemos en propiedad, es en base a nuestro esfuerzo. Entonces no todo es por Cristo, ¿verdad? No todo es para Él, porque lo que debe de ser primeramente es mente, alma y corazón, y no le pertenecen a Él. Nuestra mente no le pertenece a Él porque nosotros estamos más preocupados por lo que nos hace falta que por lo que debemos entregarle a Él. Bueno, el corazón, Él no tiene su trono como rey en el centro del corazón, porque lo tenemos a un ladito, nada más con cosas que creemos que a Él sí le importan, y hay cosas, esto es el 2% y el 98% de las cosas que tenemos en el corazón no le importan a Él. No todo es para Él. Espiritualmente, pues estamos aquí porque pues como somos cristianos y tenemos que cumplir con una costumbre, pues estamos aquí el día domingo para que vean que somos buenos cristianos. No todo es para Él. Y todo esto lo hacemos, hermanos, a través de nuestro libre albedrío. Le damos lo que queremos y le quitamos lo que no le queremos dar. Y esto nadie nos lo exige. ¿Quién lo hace? Yo voluntariamente. Y entonces, ¿dónde está el mandamiento o la petición o el ruego que el mismo Señor hace para nosotros? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? No. Mire, cuando el Señor dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Jehová tu Dios pide toda tu mente, todo tu corazón, todo tu ser, todo tu esfuerzo, toda tu vida, todo lo que eres tú, dáselo al Señor. Y no lo hacemos, hermanos. Este hombre que fue y le dijo, nadie le obligó a decirlo. Él de su propia voluntad fue y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero es como cuando nos dan ese evangelio falso, ese evangelio que es mentiroso, ese evangelio que no procede de la palabra de Dios, y nos dicen, mira, tú crees en el Señor Jesucristo y todos tus problemas se te van a acabar, todas tus enfermedades se van a ir como con varita mágica. Y no es cierto. Ese no es el evangelio que Jesucristo nos da. El evangelio que Jesucristo nos da dice que por causa del nombre de Jesucristo sufriremos persecuciones, seremos arrestados, seremos vituperados, seremos perseguidos. Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál escogemos? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál, hermano? El segundo. ¿Por qué? Pues porque es más light, es mejor a mis oídos, es más bonito a mi entendimiento. Ese lo puedo llevar mejor porque ya no voy a tener ningún problema. Mis bolsas van a estar llenas de dinero. Y esto es mentira. En ningún momento el Señor, para llamarnos, nos promete riquezas, nos promete vida eterna, perdón de pecados, una nueva vida, una regeneración, pero nunca nos promete riquezas. Cuando nosotros investigamos las vidas de los apóstoles, hermanos, ninguno tuvo ni un reino, ni un castillo, ni unos súbditos. ¿O sí?
ni Pedro, aunque le hayan hecho una basílica muy inmensa. Pero eso fue hecho a través de la fe de aquellos que estaban engañando. Vamos a ver, mi hermano, momentos en los cuales esas personas desvían sus propios corazones de la voluntad de Dios. Y aquí es lo importante. ¿Cuánto hemos desviado nosotros el corazón de la voluntad de Dios? Se los voy a poner en una pregunta muy fácil de contestar, muy práctica. ¿Estamos aquí, hermanos, por costumbre? ¿Estamos aquí, en este lugar, porque nos trajo el corazón? ¿O estamos aquí porque esa es parte de mi obligación como cristiano? Contéstese ustedes, a mí no me digan nada. Eso es para ustedes, para cada uno de ustedes. Y la decisión por la que ustedes piensen que están aquí, es a través de su propia decisión. En algunas ocasiones, hermanos, y aun cuando previamente hemos estado en la voluntad de Dios, no hemos hecho la voluntad de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo, los 10 mandamientos que les decía yo en otra ocasión, según los judíos son 365 mandamientos, no son 10, son 365 leyes que Dios les dio? ¿Por qué no las podemos cumplir? ¿Por qué Santiago dice que si fallamos en uno, fallamos en todos? Porque esto se va haciendo una cadena, hermanos. ¿Amamos a Dios en verdad? ¿En verdad es lo que cantamos? Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Si decimos sí, estamos mintiéndonos. Si decimos no, entonces estamos tratando de engañar a Dios. Porque estamos cantando algo que no es una realidad de nuestras vidas. Esto, hermanos, todo esto es importante para poder comprender incluso nuestras propias actitudes en cuanto a la libertad que decimos tener. Porque para nosotros libre albedrío se vuelve en libertad, pero también esa libertad se vuelve en libertinaje, y ese libertinaje nos aleja de Dios, porque no hacemos su voluntad, porque no estamos dispuestos a hacer su voluntad, porque creemos que nosotros somos más sabios que Dios. Perdón, hermanos, si esto les molesta, pero es lo que dice la palabra. Miren, Jesús menciona que el corazón es como un árbol que da buenos frutos o malos frutos. ¿Cuáles son nuestros frutos, hermanos? Desde ese momento tan sublime, porque fue, en lo personal, para mí fue un momento sublime, cuando yo doblé mis rodillas y le dije al Señor: Señor, aquí está mi vida, porque yo no he sabido hacer nada con ella. Aquí está mi vida. Desde ese momento en que cada uno debe de haber tenido ese momento tan especial, hasta este momento, ¿cuáles han sido los frutos en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes? Señor, yo tengo mucha fe, pero ¿y si no logro hacer lo que quiero? ¿Y si tú no estás conmigo?
Y si, Señor, y si no me sano, y Señor, y si no puedo salir de este problema, ¿dónde está la fe? Es que yo amo mucho, te amo mucho, Señor, pero estoy odiando al que está a mi lado. ¿Dónde está el amor? ¿Es mi decisión amar a Dios y aborrecer al hombre? No, porque Dios dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No quieres que te pellizquen? No pellizques, hermana, no lo pellizque. Ajá. Además dice Jesús: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. ¿Dónde está el libre albedrío, hermanos? ¿Dónde está el hacer lo que yo quiero sin ofender a Dios? Lo ofendemos cuando no le obedecemos, hermanos. Le ofendemos cuando no actuamos a la manera en que Dios actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Esto, hermanos, podemos verlo en tres partes. Miren, el bueno en su bondad, ¿qué tiene que producir? Frutos de bien. Frutos de bien. ¿Quién de nosotros se podría parar ante una multitud y decirle: ¿quién me redarguye de pecado? Hermanos, cualquiera de nosotros, y de los que hoy faltaron en estar en este lugar, que se parara delante de una multitud, hermanos, le iba a salir una cola como de zorra. Nos iba a salir una cola como de zorra. Le decía la zorra a la coneja: ay, coneja, ¿qué cola tan larga tienes? Dice la coneja: ¿no te has visto la tuya? ¿Quién la tenía más grande? Es lo mismo que nos sucede a nosotros, hermanos. El malo en su maldad, ¿qué va a producir? Maldad, y va a vivir siempre en la maldad. Tanto el uno como el otro, hermanos, tanto en uno como en el otro, se va a manifestar lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? La primera cosa que debe de haber en nuestro corazón, hermanos, es obediencia. Cuando nosotros obedecemos a los mandatos de Dios, hermanos, vamos a mostrar la primera cosa más grande y maravillosa que Dios nos ha mostrado: amor, perdón. Con estas dos cosas que nosotros pudiéramos mostrar, hermanos, en nuestra vida, podríamos decir: tengo libre albedrío para decidir hacer el bien, nunca el mal para mis congéneres. Porque esto es lo que a mí me ha enseñado Jesucristo al morir por mí. Pero no lo hacemos, hermanos. A veces la vida del pastor, la vida de las iglesias, de los congregantes en las iglesias, parece ser toda una falsedad, porque no hemos sabido aprovechar el bien en ese libre albedrío. ¿Qué hubiera? Yo sé que el hubiera no existe, porque eso es lo primero que van a pensar. ¿Qué hubiera pasado si Eva no le hubiese hecho caso a la serpiente? Y eso nada más es llevarlo a la imaginación. No estaríamos viviendo una vida tan tremenda como la que estamos viviendo. Nos acaba de dar el hermano Rubén Jr. un ejemplo de lo que estamos viviendo. Y recordaba yo que hace como 2 meses aproximadamente les hablaba yo de eso precisamente,
¿Quién de nosotros como padres tiene una lista de los amigos de los hijos con número telefónico, dirección y nombre de los padres? Ahí están las consecuencias. Pero pues hay que dejar a los hijos que sean libres, ¿no? El Padre no piensa de esa manera. El Padre Celestial, el Padre no piensa de esa manera. El Padre quiere saber dónde estamos, cómo estamos, con quién estamos, para qué estamos. Pero nosotros, hermanos, a este libro que es la dirección de Dios, lo hemos cerrado completamente y no nos interesa lo que diga para poder vivir una vida mejor. Estos son los malos frutos de nuestro libre albedrío, hermanos. Estos son los malos frutos de nuestro libre albedrío. No hace falta ninguna otra explicación para los frutos, ya que no hay sino solo dos clases de frutos que el hombre puede producir en su vida. Miren, o produce amor o produce odio, o produce paz o produce guerra, o produce ofensa o produce perdón, o produce tristeza o produce alegría, o produce llanto o produce gozo. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? ¿Cuál es nuestra vida en Cristo Jesús? La hermana dijo algo bien acertado hace un momento. No tenemos libre albedrío si no estamos en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús, hermanos, podemos tener un libre albedrío que tenga amor, paz, perdón, alegría, gozo, etc. Porque esos son los frutos, hermanos, de alguien que está con y para Jesús. Este debe de ser nuestro libre albedrío. Fuera de esto, hermano, nadie puede producir nada nuevo, ni para él mismo, ni para los demás. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el fruto de cada uno de nosotros? ¿De qué manera, hermano, nosotros ejercemos el libre albedrío? Miren, el segundo caso. Continúo con el primero. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Es decir, si vienes a mí, mira, yo no tengo nada que ofrecerte, no hay riqueza, no hay comodidad, no. ¿Qué creen que hizo ese hombre? ¿En realidad lo siguió donde quiera que el Señor fuera? No. Él se dio la media vuelta y se regresó. Él ya no tuvo ese ímpetu ni ese deseo de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque aparentemente no le ofrecía nada de lo que él esperaba encontrar. Y él esperaba encontrar cosas materiales. Si no se dio cuenta de que el Señor Jesús tenía grandes riquezas espirituales y celestiales para ofrecerle. No perdamos de vista, hermanos, lo que Dios tiene cuando nos concede libre albedrío. Adán y Eva perdieron el Edén por su libre albedrío. Nosotros podemos ir al infierno por pensar que verdaderamente somos cristianos sin ejercer la fe. El segundo ejemplo dice: otro le dijo, y a otro, y dijo a otro. El Señor, dirigiéndose a esa persona, le dijo: ¿cómo? Sígueme. Y todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una y mil excusas para no seguir al Señor. Así como tenemos una y mil excusas para no trabajar en evangelizar, para no trabajar en equipo como iglesia, para no hacer las cosas como iglesia, así aquel hombre, cuando el Señor le dijo: sígueme, aquel hombre le respondió: déjame primero que vaya y entierre a mi padre. No dice la Escritura si el papá estaba enfermo,
No dice la Escritura si el papá estaba moribundo. No dice si la Escritura si el papá gozaba de muy buena salud y entonces el Señor Jesucristo tenía que esperar muchos años para que aquel hombre lo siguiera. El llamado del Señor, hermanos, es momentáneo, es imprevisto, pero se tiene que obedecer al instante, como aquel hombre que estaba delante de los tributos cuando pasó el Señor Jesús y le dijo: ¿cómo? Sígueme. Mira, Señor, primero tengo que contar para dar buenas cuentas a Roma. ¿Qué hizo aquel hombre llamado Mateo? Dejó todo sin contar y lo siguió. Ese hombre encontró buenos frutos en su libre albedrío. Jesús enseña, hermanos, que del corazón vienen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. ¿Y quién nos obliga a hacer eso? Nuestro libre albedrío. Nadie, hermano, nos pone un cuchillo, nadie nos amenaza con una pistola, nadie nos obliga a hacer nada de esto. Los malos pensamientos. Yo ya no voy a venir a esta iglesia porque el pastor siempre nos echa de pedradas. Lo siento, hermanos. Tráiganse la armadura que dice el Señor. Y entonces verán que van a salir de aquí reconfortados, no mayugados como ustedes piensan. Los homicidios. No es necesario, hermanos, tener una pistola o un puñal en la mano para matar a una persona. Tenemos un miembro en nuestro cuerpo que es pequeño, que es difícil de dominar y que causa muchos estragos. Y vayamos a Santiago y verán cuál es. La lengua. Por eso es bueno que antes de hablar, hermanos, nos conectemos la lengua con el cerebro, para no decir tonterías ni hacer tonterías, ni matar a nadie, porque lo matamos moralmente y espiritualmente. No es necesario matarlo físicamente. Los adulterios. Precisamente hoy, el pasado 14 de febrero, escuchaba yo en la radio, por la tarde, en las noticias de la tarde, donde venden las flores con mucha gente, porque todo el mundo quería regalar flores. Pero ¿saben dónde los iban a oler? En los hoteles, porque también estaban llenos. ¿Quién los invitó ahí? Su libre albedrío. Son los frutos del mal albedrío. ¿Sí? La inmoralidad sexual, los robos, todo eso, hermano. La explicación final para la conducta humana es encontrada en el autodeterminado centro del ser humano. ¿Cuál es el centro del ser humano? No me vayan a decir el ombligo, hermanos, porque ese no es el centro de uno. El corazón. Porque del corazón sale todo eso, hermanos. Pero nos olvidamos del corazón y obramos con la mente. Y la mente, hermanos, siempre nos va a llevar a lo más fácil. El corazón siempre es hacia lo más difícil. Es por esto, hermanos, que hay que nacer de nuevo mediante la resurrección en Cristo Jesús. Voy a invitarlos a que abran, por favor, Primera de Pedro 1:3.
3 y 4. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. Pero siempre y cuando, hermanos, seamos dóciles, obedientes, sumisos, humildes delante de Dios. Este es el libre albedrío. Y entonces les puedo decir que sí hay libre albedrío. Cuando decidimos aceptar la voluntad de Dios. Cuando no tenemos libre albedrío, hermanos. Son caprichos, son necedades, son, como dijera el Señor al pueblo de Israel, somos cabezas duras, corazones de roca, corazones de piedra, que nada los puede hacerse mover de donde están. Salomón, hermanos, hizo lo malo ante los ojos de Dios cuando tenía una gran promesa. Cuando ¿pidió qué? ¿Pidió riquezas? No. ¿Pidió muchas mujeres? No. Lo único que pidió, hermanos, fue sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. ¿La encontró? Sí. Pero después ya no pensó con el corazón, pensó con la cabeza. Y se fue haciendo de muchas riquezas. Y se fue haciendo de mucho honor. Y se fue haciendo de mucha fama. Y se fue haciendo de muchas mujeres. Y esas mujeres lo llevaron al infierno. ¿Tuvo libre albedrío? Sí. Pero no lo supo manejar. No supo hacer lo bueno con ese libre albedrío. Se decidió por el camino errado, que no le trajo nada bueno, que lo perdió completamente. Roboam, su hijo, no se quedó atrás. La Escritura dice que actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. ¿A quién le pidió consejo cuando fue el pueblo y le dijo: Señor, quítanos tantos impuestos? ¿A quién le pidió consejo? ¿No saben? A sus amigos los jóvenes. ¿Qué ocasionó eso? El haber hecho caso a sus amigos los jóvenes inexpertos como él, que el reino se dividiera en el reino del norte y en el reino del sur. Y jamás Israel fue lo mismo que recibió de manos de su padre Salomón. Otro de los reyes, Ezequías, dice la Escritura que hizo lo que ofende al Señor su Dios, porque fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel. ¿Son ejemplos antiguos, hermanos? ¿O son ejemplos modernos? Son actuales. Y muy actuales, hermanos. Porque nosotros seguimos siendo tercos y obstinados por no querernos volver al Señor. Sabemos que estamos caminando mal. Entendemos que estamos caminando mal, pero queremos seguir derecho, aunque al final de ese camino hay un abismo. No queremos retroceder.
No queremos volver atrás. Y esto no se llama libre albedrío, se llama arrepentimiento. No queremos arrepentirnos. Y estamos tercos porque nosotros estamos haciendo bien. Estamos haciendo lo que nos conviene. Sin embargo, hermanos, con todo esto me encanta cuando Dios le pregunta a Jerusalén, a la ciudad, a una ciudad. Esa ciudad se llama el Calvario. Vamos a traer esa respuesta a este tiempo, a este momento. ¿Hasta cuándo hallarán lugar? ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti? ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo? ¿Seguiremos así hasta la venida del Señor? Luego le pide: limpia de maldad tu corazón para que sea salvada. ¿Quieren leer ustedes mismos? Vayan a Jeremías 4:14, por favor. Subrayenlo. Pero no lo vayan a subrayar de negro porque lo van a borrar, ¿eh? El primero que lo encuentre lo lee, por favor. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Qué difícil, ¿verdad?, es poder entender esto. Y saben ustedes que por esa ciudad de Jerusalén el Señor Jesús lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise como la gallina cobijarte bajo mis alas y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado, hermanos, para que hagamos su voluntad? Y como los pollos necios nos volvemos a salir bajo las alas del Señor y no queremos tener el refugio de que ellas nos pueden ofrecer. Y nos vamos por esos caminos malos a perder la vida solamente. Y no es una vida física, es una vida eterna, porque perdemos el alma, porque perdemos la oportunidad de vivir eternamente con el Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? La Biblia menciona también la capacidad que tiene el hombre para impedir la voluntad de Dios. Somos bien buenos para eso. Le ganamos al Señor porque somos más sabios, porque Él no sabe lo que nosotros estamos sintiendo. Mentira. Hebreos dice que no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda dolerse con nuestros defectos, con nuestras debilidades, porque Él ya las pasó, Él las vivió, Él las sufrió. Y nosotros creemos que somos los invencibles, que somos los únicos que estamos pasando por esa gran prueba, porque somos los únicos que estamos sufriendo en este mundo, y Dios no puede entender lo que nosotros sufrimos. Sufrió la muerte de su Hijo por nuestros pecados. Sufrió la muerte de su Hijo cuando nosotros éramos los condenados y Él era inocente. Ese es el libre albedrío de amor, no el libre albedrío de la necedad. El de Dios es el libre albedrío para salvarnos a nosotros. El libre albedrío de nosotros es para condenarnos a nosotros mismos. Dice Lucas que los fariseos y los expertos de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto a ellos. No rechacemos también nosotros, hermanos, los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas. Y aquellos hombres lo hicieron cuando no se dejaron bautizar por Juan el Bautista y señalaron a Jesús. ¿No que este no tiene pecados?
Miren, y viene a Juan para ser bautizado. Sí, pero no entendían que la decisión de Dios, el libre albedrío de Dios, era para que Jesús cargara por los pecados de todos nosotros. Por eso Jesús estaba bautizando, para perdón de pecados, pero no los de Él, los de nosotros mismos. ¿Y qué hemos hecho, hermanos? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde queremos llegar? En Isaías 31 el Señor nos dice: ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son los míos. Pero somos hijos de Dios. Es que yo soy hijo de Dios. Y por eso Dios me tiene en sus manos. Me cuida como la niña de sus ojos, porque yo soy la niña de sus ojos. No te engañes, hermano. No te engañes, hermana. No nos engañemos unos a los otros. No queramos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que vamos a decir en un momento. Dios conoce lo que están pensando en este momento. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Cuando entendemos que Dios, hermanos, tiene un plan para cada uno de nosotros, cuando decidimos darle el control verdaderamente de nuestras vidas, entonces, hermanos, hace sentido entonces hace Dios aquello que no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. No quiero que nadie perezca, dice el Señor, sino que todos vengan a ser salvos. Pero ¿cómo vamos a ser salvos si estamos metidos en ese mi libre albedrío para decidir lo que yo quiera, en el momento que quiera y como lo quiera? No podemos hacer eso delante de Dios, porque no somos más sabios que Dios, porque Dios es arriba de toda sabiduría humana. No nos engañemos. El hecho de que hay personas que perecen siendo creyentes, y yo me refiero, perecen eternamente, siendo cristianas, no solo apunta a la necesidad de la humanidad en un Salvador, sino en el rechazo de esa realidad. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aquel que se vuelve a su vómito después de haber conocido es porque no ha conocido en realidad lo que Dios tiene para cada uno. Y por eso volvemos a nuestras propias decisiones, a nuestras propias formas de pensar. Bajo esta luz del libre albedrío, el lamento de Jesús sobre Jerusalén, hermanos, tiene sentido. En Jeremías le pide que se arrepienta, que busque a Dios. Y el Señor Jesucristo, en aquella última semana, cuando va a entrar a Jerusalén, antes de la entrada triunfal, Él pronuncia esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne las gallinas a sus pollinos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Todo esto se convierte, hermano, en dos palabras: me rechazaron por su libre albedrío. Y esas palabras tienen que resonar el día de hoy en nuestros oídos. No me rechacen por su libre albedrío, porque yo tengo vida, paz y perdón para ustedes. La Biblia enseña ambos conceptos. Mientras que Dios ya conoce y causa su historia dentro de la nuestra, tenemos, hermanos, cierta libertad para medir nuestra voluntad a la de Él. Mientras que todo el mundo ha sido creado por Dios, el mundo como está
no es solo por el resultado de la voluntad de Dios, del libre albedrío de Dios, sino también la voluntad de todas las criaturas libres que Él mismo creó así. No crean ustedes que Adán y Eva lo sorprendieron con algo imprevisto que Él no sabía. Él sabía perfectamente lo que iban a hacer. No crean que nosotros podremos sorprender a Dios con algo inesperado. Él ya sabe lo que vamos a hacer. Y aparentemente actuamos con libertad. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dios tiene nuestra vida bajo su control. Y a Él no lo podemos engañar. Y por malas que sean nuestras decisiones, Él ya las sabía. Él ya las tenía previstas. Él ya sabía cómo íbamos a actuar. La última explicación de cómo están las cosas no está, hermanos, en la dictadura de una voluntad todo controlante, sino en las voluntades de unos creyentes llenos del Espíritu Santo, y esto nos hace libres para actuar con libertad la voluntad de nuestro Dios. Queda un tema todavía. Quiero que lo mediten, hermanos. Quiero que lo piensen. Quiero que, si hay alguna refutación, la hagan a través de la palabra de Dios. No a través de lo que nosotros sabios pensemos, a través de la palabra de Dios. Y esto les va a llevar a entender y comprender lo que dijo la hermana. Tenemos un libre albedrío solamente a través de la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.